debemos de temer? Buena pregunta, ¿no? Y todo depende de qué entendamos por temer. Si temer significa paralizarme o si temer lo vemos como espantarme y que eso me lleve a hacer nada o que me lleve simplemente a huir o a darle la espalda a los acontecimientos. Me refiero que no debemos de ver el temerlo en ese sentido, pero si con temor nos referimos a estar conscientes de lo que está pasando, estar conscientes de lo que está por venir y estar conscientes de que si yo aflojo el paso o si yo no estoy a la altura de las circunstancias, entonces yo puedo ser desechado, pues en ese sentido sí tendríamos razón para temer. Me viene a la mente la fiesta judía del Rosh Hashanah. Ajá. Bueno, las 3 fiestas de los días de asombro, que son las de septiembre, octubre, noviembre, más o menos. Este, porque la primer fiesta, que era el Rosh Hashanah, que es, la fiesta de las trompetas, se toca el cuerno, y ese cuerno, o shofar, le dicen los judíos, es un llamado al arrepentimiento a todo el pueblo, y un anuncio del advenimiento o llegada del Mesías. Entonces, para el pueblo, ¿qué significa ese sonido? Es un sonido, pues, al que tienen que estar atentos y los llama a arrepentirse. Y entonces, a partir de ese momento, el pueblo hace arrepentimiento, ¿no? En su forma de ver las cosas, le llaman teshuvah, que no solamente es como arrepentirse, sino volverse al Señor. De ahí viene la siguiente fiesta, que es el día de la expiación. Y en el día de la expiación, bueno, es cuando entra el sumo sacerdote en el antiguo Israel al templo, hace convenios, y si el Señor acepta este sacrificio, bueno, el sumo sacerdote sale vivo, ¿no? De todo esto, pero el pueblo está en una profunda oración y arrepentimiento por sus pecados. Entonces, la verdad es que el mundo ahorita, entre todas las opiniones que hay, no sé por qué, a lo mejor por comodidad o por muchas cosas, trata de evitar los sentimientos adversos, ¿no? Así de, 7 tips para que nunca te estreses, 7 tips para que no te preocupes, 7 tips para que vivas feliz. Y la Sí, verdad es que las emociones negativas son parte de nuestro ser y son cosas que nos llevan a hacer. Una cosa es diferente a dejarme dominar por ellas, vivir con miedo, vivir con tristeza, vivir con esto, pero es que no es que sean malas emociones. Incluso el enojo es una emoción positiva si lo sé encauzar. El enojo me advierte de cuando algo está mal, ¿no? Cuando hay una injusticia. Si yo me dejo llevar por el enojo, pues obviamente está mal. Pero si yo no sintiera enojo, o sea, podrían venir, pegarme, hacerme, deshacerme, hacerle lo que quieran a mi familia y nunca voy a actuar. Entonces, cuando hablamos de temor, siempre tratando de quedar bien con el mundo, decimos, no, 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 es que nosotros como miembros de la iglesia no tememos. También decimos falsamente, Dios no castiga, y vemos el castigo como en las Escrituras muchísimo, y así explícitamente, ¿no? Y Jehová castigó a su pueblo Israel. Entonces, que le demos una connotación negativa es distinto. Yo sí creo que debemos tener temor, así como cuando el pueblo de Israel, se movía al arrepentimiento cuando escuchaba el toque de la trompeta, pero ese temor nos debe llevar a tener esperanza. Y aquí va la última fiesta. Después del Rosh Hashanah y del día de la expiación, cuando Dios afirmaba su convenio con el pueblo, renovaba su relación con Israel como sus hijos, venía la fiesta del Sucot, que era la fiesta de la cosecha y que cambiaba categóricamente la actitud hacia una actitud de alegría y fiesta, de regocijo, que representa justamente la cosecha final de almas de la segunda venida. Entonces, eh, lo digo así, o sea, no podemos como fingir y quedar bien con el mundo y decir: "No, pues es que el evangelio jamás vas a sentir temor, jamás vas a sentir pesar", porque, pues, el arrepentimiento va de eso, ¿no? De sentir pesar. No nos vamos a dejar guiar nuestra vida bajo la bandera del temor. Ese es mi punto. Entonces, si algo me causa temor de la segunda venida, no tengo que quedarme con tenerle miedo, es, ¿por qué me causa temor? A lo mejor no estoy orando lo suficiente, a lo mejor dejé de ir al templo, dejé de leer las escrituras. Entonces, lo que busco es transformar eso en algo positivo. Entonces, yo lo veo así. No te Oh, escuchas, chava. Ahí
perdón. Te voy a dejar unos minutos para que nos expliques, después de algo que voy a mencionar, cuál es la diferencia entre el temor del cual estás hablando y qué significa lo que el Señor dijo cuando dijo no temáis, o cuando dijo no os turbéis. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, cuando los discípulos iban sobre la barca y el maestro iba dormido, entonces vino la gran tempestad y él simplemente estaba dormido, ¿no? Y entonces lo despertaron y le dicen, no, maestro, pues no tienes cuidado que perecemos. Nos estamos de aquí a punto de voltear y con estas aguas y tú ni te inmutas. Entonces les dice el Salvador, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? O sea, ¿por qué tienen miedo? Se estaban ahogando. O bueno, iban para voltearse la barca para luego quizás ahogarse y ellos tenían miedo. Entonces, aquí me gustaría que nos hicieras una precisión sobre qué significa esto en el contexto de lo que estás hablando. Y, Antes de ir contigo de nuevo, César, Víctor, adelante. bueno, iba a complementar lo que dice Salvador, porque también me surgió una duda, a ver ustedes qué opinan, ¿no? Especialmente César, por esto que acabas de comentar, César. Ujú. ¿Temor a quién o temor a qué? Es decir, debemos temer, pero si la respuesta es sí, ¿temor a qué o temor a quién? Antes quiero platicar esta historia que para mí fue nueva, nunca la había escuchado. El presidente Russell M. Nelson, bueno, fue la transmisión anual de seminarios e institutos. Y entre los discursantes estuvo el elder Christofferson y habló durante más de 20 minutos, una chulada de discursos, se los recomiendo. Y él contó una historia del presidente Nelson que yo nunca había escuchado. El presidente Nelson viajó a África y estaba cenando en la casa del presidente de área en África. Y cuando estaba ahí con su esposa, con las esposas de ambos, estaban ambos, el presidente del área y el presidente Nelson, irrumpieron a la casa personas armadas, con armas y gritando. Y entonces se fueron sobre el presidente Nelson y vinieron a decirle, te vamos a matar y vamos a secuestrar a tu esposa. Entonces cuenta el elder Christofferson este discurso, que saca un arma y que ala el gatillo y que solo se escuchó el chasquido. Y que se enoja esta persona porque no funcionó el arma y le puso una patada en su rostro y lo tumbó. Que en ese momento sintió que iba a morir. Pero que fue gracias a la intervención y a las habilidades de la esposa del presidente del área que pudieron salir avantes. No dieron más detalles sobre cómo lo hicieron. Pero ni lo mataron, como es obvio, ni lo secuestraron. ¿Cuál era su intención? Situaciones que pongan en peligro nuestra vida en el futuro van a sobrevenir. El COVID nos demostró que no vamos a quedar inmunes los santos de Dios. Y esto es controversial, no hay quien puede pensar diferente. El COVID nos demostró que van a morir muchos santos fieles. Entonces, ¿cómo no tener temor ante esto? ¿Y qué significa el temor del cual Jesucristo nos está hablando acerca de lo que tú mencionabas ahorita, César? ¿Tienes algo ya? ¿Ya pensaste algo o sigo hablando para generar más tiempo? Hay 2 lugares en donde si usted es miembro de la iglesia puede esconder un secreto y puede estar seguro que nadie lo va a leer. Uno es el Manual General de Instrucciones y el otro es la Guía de Estudio para las Escrituras. Así que voy a ir a uno de esos lugares recónditos de la Guía de Estudio para las Escrituras y voy a leer lo que es el temor. Dice así, el vocablo temor puede tener 2 significados. El sentir temor a Dios es sentir reverencia y admiración por Él y obedecer sus mandamientos. El sentir temor a los hombres, a los peligros mortales, al dolor y al mal es tenerles miedo y pavor. Ese es el segundo tipo de temor. Entonces define el temor a Dios como reverencia, admiración y obedecer sus mandamientos.
Me viene a la mente también esta, dualidad que hay, por ejemplo, con el arrepentimiento y el pesar. Sabemos que el arrepentimiento y el sentir pesar, según Dios, tristeza según Dios, nos lleva a cambiar nuestra vida y a ponerla en armonía con Él. Si yo cometí algo malo, robé, por ejemplo, y siento tristeza según Dios, voy a sentir una tristeza profunda por lo que hice, por el daño que provoqué, por todo lo que implica para mí, para las personas que me rodean, y voy a trabajar por cambiar yo, por restituir y ponerme a cuentas con el Señor. Esa es la tristeza según Dios, pero hay una tristeza que no es según Dios, que me va a hacer sentir eres lo peor, no hay remedio para ti, no hay forma en que puedas cambiar, eres un hijo del infierno y síguele robando, ¿no? Porque ya nadie te va a cambiar. Las 2 son tristezas. Y también tenemos 2 tipos de temores, entonces, el temor según Dios y el temor según los hombres. Ese que nos hace sentir miedo y pavor por lo que puede venir. Entonces, cuando yo leo en las Escrituras: "No temáis", yo lo veo como un mandamiento, y como todo mandamiento, no se cumple de la noche a la mañana, lleva a cabo un proceso de cambio, y ese proceso puede durar toda la vida, ¿no? A muchos nos cuesta más algo y no es una batalla con la que vamos a estar ahí, ¿no? Como el aguijón en la carne de Pablo, pero es un mandamiento de que debemos esforzarnos por no temer. Entonces, eh, y un ejemplo, ¿no? Sed de buen ánimo es otro mandamiento. A ver, díselo a alguien que padece depresión severa por años, así de: "No esté de buen ánimo". Ay, mira, ya, no se me había ocurrido. Es un proceso de toda la vida. Entonces, igual el no temáis. Yo puedo empatizar porque todos tenemos incertidumbre por el futuro. No sabemos qué va a pasar, si en 6 meses vamos a tener trabajo, si en 6 meses nos va a pegar aquí un terremoto en Ciudad de México, otro huracán Otis en Acapulco. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Sí hay un grado de incertidumbre, pero entonces viene el mandamiento de no temer. Y no temer es saber en quién estamos confiando, saber, como Job, que aunque nuestro cuerpo sea destruido, en nuestra carne, o sea, con un cuerpo perfecto y resucitado, veremos a Dios. Entonces, eso es algo que se va alimentando con el tiempo. Es un mandamiento que, como un proceso, lo tenemos que llevar, igual que el arrepentimiento. La tristeza, según Dios, nos lleva a acciones. El temor a Dios, como en el antiguo Israel los llevaba a acciones, a nosotros nos lleva a ponernos a cuentas. ¿Me da miedo la segunda venida porque no estoy cumpliendo mandamientos? Bueno, vamos a corregir. Si hay algo ahí que tengo que arreglar con mi obispo, me acerco a él. Y entonces ese temor por lo espiritual va desapareciendo, que me da ansiedad porque no sé si, como el presidente Nelson, si mañana va a venir alguien a mi casa y nos va a despojar de todo, bueno, es una realidad. O sea, yo no les puedo prometer, hermanos, no les va a pasar nada, no se preocupen. Ya lo demostramos, a la gente buena les pasan cosas malas, de eso se trata la vida. Pero el asunto es, pero la esperanza es muy distinta. ¿No? La esperanza y la seguridad de que yo puedo estar con mi familia por la eternidad, porque estamos afianzados a los convenios, es algo que nadie me puede quitar. Víctor, ¿vas a añadir algo? Sí, es probable que si decimos que sí tenemos temor hacia la segunda venida, puede ser porque pensemos que vamos a morir, ¿no? Que algún terremoto, que nuestra casa nos va a caer encima, algún otro tipo de catástrofe natural, o que como la maldad va a seguir aumentando, alguien va a llegar un día y me asaltan y me matan, ¿no? Entonces, tal vez podría estar justificado tener ese tipo de temor. Sin embargo, como lo dijo César, ¿no? Y lo expresó Job, qué es la carne? ¿Qué tiene que ver? Por qué tengo tanto apego a este tabernáculo de carne y hueso, ¿no? Cuando yo sé que las cosas no terminan en esta vida. Entonces, a lo mejor es ese tipo de temores porque tenemos miedo a la muerte, pero finalmente, si no morimos en los acontecimientos previos a la segunda venida, probablemente vamos a morir antes, pero ahí no acaba la vida y no es lo más importante. Es decir, creo que lo que deberíamos tener temor es a ser engañados, deberíamos tener temor
a no estar preparados espiritualmente, ya lo comentábamos hace un rato, ¿no? Porque al final, insisto, qué es este cuerpo mortal para que yo deba tener temor para no desprenderme de él? Me parece que el temor no debería ir por allí. Me gusta eso, Víctor, que has mencionado, ¿no? Dice en Doctrina y Convenios 38, versículo 30, mas si estáis preparados, no temeréis. Me acuerdo mucho de una frase que dijo Gordon B. Hinckley. Él dijo lo siguiente, ¿no? Nuestra seguridad yace en nuestra rectitud. Entonces, de que todos seremos probados, todos seremos probados. De que todos recibiremos enfermedad, todos, tragedias, muertes. De eso se trata la vida, acaba de decir César, ¿no? Ahorita me pregunta Cristian, ¿de qué te ríes? Pues de lo que dice César. De eso se trata la vida, dijo. ¿Por qué Pero le pasa a también la dice: "El gente? que solo se ríe". De sus maldades se acuerda, ¿no? Pero ese no es el caso, porque ahorita estamos hablando de cosas santas. Entonces, todos vamos a ser probados. La seguridad yace en que podamos confiar en Dios. Y aquí quiero mencionar una experiencia tomada del texto base que tenemos, ¿no? Cuenta una autoridad general que estaban en el 2007, 2008, por ahí que fue esta crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que económicamente arrasó acá en México, no nos afectó realmente, pero en Estados Unidos fue terrible, ¿no? Y en muchas otras partes. Dice que, ya ven que leemos ahí en varios discursos de las autoridades generales que tienen un comedor en las oficinas generales de la iglesia. Entonces que bajaron y estaban 4 o 5 de ellos y llega esta autoridad general y se sienta ahí con ellos y empiezan a conversar y que en un momento la plática giró hacia la situación económica, financiera y la crisis financiera que había en los Estados Unidos. Y que en ese inter llegó el Russell M. Nelson, el entonces apóstol, y como había una silla vacía, se sentó ahí con ellos. Y que intervino 2 o 3 ocasiones y mayormente los estuvo escuchando. Entonces cuenta que en un momento se volvió muy catastrófica la conversación entre ellos, ¿no? E incluso llegaron a conversar si impactaría eso a la iglesia. Entonces el elder Nelson les menciona: la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue establecida en los Estados Unidos para tener libertad religiosa y para que a través de la economía firme de este país, la iglesia tenga los recursos para establecer Sion en todo el mundo y pueda predicar el evangelio alrededor de todo el mundo. Entonces dice que mencionó algo: Dios tiene el control. Dice esta autoridad que eso le impactó. Dios tiene el control. Entonces, si eso está en nuestras mentes de que Dios tiene el control, Víctor, vamos a dejar esos apegos a la vida. Esos apegos a me voy a morir y voy a dejar a mi esposa y a mis hijos, ¿no? O esos apegos de me voy a enfermar, nos vamos a quedar sin alimento. Al final, Dios tiene el control y a mí me puso a reflexionar, pase lo que pase antes de que venga el Salvador, lo que está pasando es porque Él tiene el control. Y si nos impacta a nosotros en una connotación que quizás no desearíamos, podremos ver que es porque Él tiene el control. Sea para vida o sea para muerte, Él tiene el control. No sé si en este punto quieren añadir algo más o brincamos al siguiente tema. Me encanta eso que has dicho, Salvador. Qué palabras de esperanza, ¿no? Y entonces es cuando nuestra perspectiva puede cambiar si comprendemos que Dios tiene el control y que a pesar de la gran maldad que hay y de la que seguirá viendo y que además aumentará, podemos saber que eso es así porque Dios lo permite y porque es parte de su plan y porque es parte de la preparación que requerimos para estos últimos días.
que es parte de preparar a esos soldados fuertes que el Señor requiere para los últimos días. Tenemos que verlo con esa perspectiva. Si la maldad aumenta, si la persecución aumentara, es para nuestra preparación simplemente, porque Dios está al mando y Él lo permite.